Bienvenidos a Mesa de Diálogo, el espacio de encuentro de Rosario 3, y hoy en el mes de lucha contra el cáncer de mama justamente vamos a hablar de este tema con el doctor que tenemos invitado. Bienvenido, Eduardo Alvarado, es cirujano, es mastólogo. Tenemos un montón de preguntas, ojalá que podamos resolverlos en estos 15 minutos de esta Mesa de Diálogo. Lo primero, Eduardo, y gracias por estar con nosotros, ¿cuándo la mujer se tiene que hacer la primera mamografía? Muchas gracias por la invitación. La primera mamografía, según hay distintas escuelas, según la escuela americana, de la cual nosotros, los mastólogos de la Sociedad Argentina de Mastología, recomendamos, es tener una de base a los 35 años y a partir de los 40 años una mamografía por año. Eso no quiere decir que antes de los 35 años la paciente no se tenga que controlar, sino que a lo mejor la mamografía no es el estudio ideal para ellas. Y siempre decimos a partir de los 20 años en el control ginecológico normal de la paciente, examen clínico, y podría utilizarse la ecografía como herramienta para complementarla. Pero primer mamografía, 35 años. Si tiene antecedentes, ¿la paciente tiene que adelantarlo? Sí. Los controles empezarían en una paciente con antecedentes de cáncer de mama en su familia por lo menos 10 años antes que la edad de presentación del familiar más joven que lo haya presentado. Ejemplo, si hubo un cáncer a los 35 años, a los 25 años esa paciente puede empezar a hacer sus controles. De todas maneras, a veces hay que adaptar esos controles y a veces utilizamos otras herramientas que no sea la mamografía o la ecografía, y podría utilizarse en pacientes con antecedentes relevantes que interpretemos que puedan ser alto riesgo, decimos nosotros. Esas pacientes a lo mejor utilizamos resonancia magnética dentro de sus controles habituales. Si la paciente, por ejemplo, antes de los 35 fue madre, ¿se tiene que hacer una mamografía antes de esa edad? Si fue madre antes de los 35, no, antes de la lactancia no es necesario hacer una mamografía. ¿Y después de la lactancia? Sí. Si le toca por edad o por antecedentes, siempre. Ustedes siempre dicen que detectado a tiempo el cáncer de mama es curable. ¿Qué significa detectado a tiempo? El diagnóstico precoz es nuestra mejor herramienta en cuanto a las posibilidades de curación de una paciente. ¿Qué significa poder curar una paciente? Sacar la enfermedad que tiene y eliminarla, y durante 5 años por lo menos no tener novedades de esa enfermedad. Lógicamente que al tener un diagnóstico precoz, o sea, un nódulo que sea más chico o un grupo de microcalcificaciones, por ejemplo, más pequeños, nos va a permitir llegar a la curación utilizando a lo mejor menos herramientas, o sea, menos tratamientos, y lógicamente en mayores porcentajes que logremos la curación. Obviamente es distinto tratar un nodulito totalmente pequeño que un cáncer localmente avanzado, que no quiere decir que no podamos tener herramientas para ayudar a esa paciente, pero lógicamente van a tener que ser a lo mejor más invasivas. ¿Cuándo ese nódulo está ya en una etapa avanzada? ¿A partir de qué tamaño? En principio tiene que ver con el tamaño de la enfermedad, que decimos mayor a 3 centímetros podría ser una situación como límite entre uno y otro, aunque es un poco arbitrario. Y el estadio ganglionar en general, y obviamente a distancia. De todas maneras, no hay un tipo de cáncer de mama, sino que hay muchísimos subtipos de cánceres de mama, y incluso presentaciones con nódulos grandes y axilas positivas, decimos nosotros, o sea, ya tomados los ganglios, a veces pueden tener un buen pronóstico si la enfermedad, la biología molecular de ese tumor no es tan agresiva. Un nódulo benigno, científicamente comprobado, atendido por el médico y demás, que se detecta que es benigno, ¿puede convertirse posteriormente en algo maligno? En principio no, esa no es la biología, digamos, de los nódulos. Cuando un nódulo es benigno, y quiero decir esto para no generar miedo en las casas, claro, hay más nódulos benignos que malignos. Hay nódulos benignos típicos de la mujer joven,
que es el famoso fibroadenoma, por ejemplo. Ese nódulo benigno, que no es necesario siempre llegar a un diagnóstico con anatomía patológica, sino por imágenes podemos controlarlo y ese nódulo no se va a hacer malo en el transcurso del tiempo. Pero esa paciente se va a tener que controlar, lógicamente, en el camino para ir dejando asentado que ese nódulo es benigno. Si es benigno, ¿duele o no duele? Y si es maligno, ¿duele? ¿Es así? Ojalá el cáncer de mama doliera. En líneas generales decimos que no genera dolor el cáncer de mama, aunque hay excepciones a la regla y lógicamente tienen que ver con el tiempo de diagnóstico y con la agresividad o no de ese nódulo, pero en líneas generales el cáncer de mama es asintomático y por eso nosotros decimos contrólense, porque cuando vengan a control vamos a poder pescar algo que nunca les dio síntomas. Recordemos los síntomas de alarma. En principio, obviamente el autoexamen es algo importante. ¿Por qué? Porque es bueno que cada paciente conozca su anatomía y si hay algo nuevo en su anatomía pueda hacer una consulta, pero nunca el autoexamen reemplaza a la consulta con el especialista y a los estudios adecuados. ¿Por qué? Porque justamente no da sintomatología, pero pautas de alarma. Palparse un nódulo, vuelvo a repetir, no quiere decir que sea nada malo, simplemente es motivo de consulta. Retracción del pezón, alteraciones en la anatomía del pezón, digamos que se ponga más descamativo, en algunas presentaciones se ponen así, o sangrados por el pezón. Secreción por el pezón puede ser una pauta como para tratar de consultar, pero el sangrado es en sí lo más importante, o a veces palparse en las regiones axilares algún nódulo también axilar. Esas serían pautas de alarma, pero si la señora se va a controlar una vez por año, lo más probable es que no necesite ninguna pauta de alarma en su casa. Eduardo, ¿cuándo es recomendable sacarse la glándula? Hay casos que conocimos, el de Angelina Jolie, hace muy poco tiempo conocimos, no sabemos cuál fue el tratamiento de una actriz, de Dolores Fonsi, que un día contó que había tenido cáncer de mama, alertó a toda la población y también dijo, bueno, tuve cáncer de mama, les cuento a todos para que todos hagan el control, ya me curé. Primero una consideración sobre esto y además ¿cuándo es recomendable o cuándo ustedes recomiendan sacar directamente la glándula mamaria? Buenísima pregunta. Arranquemos simplemente, separemos las aguas. Dale. Caso Angelina Jolie. Angelina Jolie es una portadora de mutaciones genético-hereditarias, mutaciones en los genes BCRA1, BCRA2. Ella, historial importante en la familia, madre, tía, abuela, casos jóvenes de versiones agresivas. Se hace un estudio genético, o sea, nosotros tenemos lo que se llama asesoramiento genético oncológico, hay especialistas, en el Centro de Mastología, por ejemplo, el doctor Gonzalo Tavares, le va a hacer un pedigrí, decimos a esa paciente tipo Angelina Jolie, le va a pedir un estudio genético que es sacarse sangre, y si es portadora de mutaciones genético-hereditarias, es una opción, aunque no una obligación, la posibilidad de hacer una mastectomía profiláctica, mal llamada profiláctica, porque en realidad decimos son reductoras de riesgo, porque incluso las Angelina Jolie, que se le saque la glándula mamaria completa, podría tener un riesgo igual de hacer un cáncer de mama, pero se reduce en un 90 a 95%. Eso es importante decirlo. Sacar la glándula mamaria no significa que en un futuro no pueda de nuevo llegar a desarrollar la enfermedad. Pacientes tratadas con mastectomía van a tener que hacer controles no iguales, obviamente, porque la mamografía ya pierde un poco sentido en ese tipo de pacientes, pero van a tener que hacer control. Pero digo, esas pacientes tienen que estar también acompañadas psicológicamente por un equipo interdisciplinario, porque no es una decisión fácil, no es una cirugía estética, les aclaro a las chicas, porque vienen muchas a la consulta a decir, doctor, yo me quiero sacar las mamas, como hizo Angelina, y primero van a tener modificaciones en su calidad de vida, segundo puede tener complicaciones y perder una reconstrucción y obviamente eso va a tener un mayor perjuicio para esa paciente. Siempre vamos a tener soluciones para los problemas dados, pero digamos es una escalera que intentamos no subir a menos que sea necesario. Caso 2, Dolores Fonsi. Sí. Dolores Fonsi, no tengo realmente el caso médico real de ella, pero sí puedo decirles que el mensaje a la población no estuvo bien dado. Obviamente Dolores no es culpable de nada, ni mucho menos. Simplemente ella se operó, se sacó la enfermedad y transmitió, bueno, estoy curada. Obviamente que la curación es el tiempo lo que nos va asegurando esa situación. Obviamente la cirugía es uno de los
pasos más importantes de esto y a veces eso genera un alivio importante en la paciente, pero no podemos decir inmediatamente a una cirugía que esa paciente está curada. En general tenemos que esperar por lo menos 5 años sin que haya novedades locorregionales de la enfermedad para decir, bueno, esta enfermedad que tuvimos hace 5 años no nos está dando problemas hoy, aunque hay pacientes que van a hacer tratamiento por 10 años, por ejemplo. Es un poco un tiempo arbitrario médicamente para decir, bueno, la enfermedad que tuvimos ya no tuvo más novedades, podemos decir que esta paciente está curada, pero siempre va a tener que seguir controles. Despejemos algunas dudas o mitos que siempre aparecen en estos casos. El uso de antitranspirantes, sobre todo en aerosol, ¿está comprobado que genere una mayor incidencia de la enfermedad o no? No hay ningún estudio serio médico hasta el día de hoy que muestre esa situación de ese mayor riesgo. Y a la gente que me pregunta, que incluso a veces amigos propios me han preguntado eso, les digo una cosa muy simple: si la incidencia, que serían nuevos casos sobre población por uso de antitranspirante, hubiera aumentado en mujeres y en varones, y no aumentó la incidencia de cáncer de mama ni en mujeres ni en varones, y el desodorante es de uso común. O sea que quédense tranquilos que no hay ninguna evidencia con respecto a eso, o sea que sigan usando desodorante tranquilos. Lo mismo con los corpiños de arco, no hay ningún inconveniente. Los corpiños de arco no dan cáncer de mama, quédense tranquilos, simplemente, lógicamente traten de no usar un corpiño con arco todo el día, pero no les va a aumentar ningún riesgo para cáncer de mama, es por fenómenos de la circulación linfática. ¿Anticonceptivos? Anticonceptivos no han demostrado aumentar incidencia de cáncer de mama. ¿A pesar de un uso prolongado? A pesar de un uso prolongado, lo único que hay que hacer una salvedad es terapia hormonal de reemplazo, o sea, hormonas usadas para disminuir los síntomas de menopausia. Hubo un estudio ya hace muchos años que mostró que mal utilizados la terapia hormonal de reemplazo podía influir en la incidencia de cáncer de mama y aumentarla, con lo cual pacientes que usaran anticonceptivos de manera prolongada empezarían a hacer una terapia hormonal de reemplazo y esa situación sí podría aumentar el riesgo, con lo cual los anticonceptivos se deben usar lógicamente en ciertos rangos, siempre consultando con su ginecólogo. ¿Chip sexual y el chip anticonceptivo, este método que se utiliza mucho ahora, el que se implanta debajo del brazo? Chip anticonceptivo, en líneas generales, igual que el anticonceptivo oral, no aumentaría ningún riesgo. Chip sexual en general es un chip de testosterona, es, digamos, la hormona que lo tiene. En principio tampoco aumentaría riesgo. Lo que sí, una paciente que está portadora de un cáncer de mama hormonosensible sobre todo, aunque cualquier tipo de cáncer de mama, tendría contraindicado el uso de cualquier hormona, incluso el chip sexual, por el antecedente. O sea, pacientes que hayan tenido un antecedente de cáncer de mama, no chip sexual, ni anticonceptivos, ni terapia hormonal de reemplazo. Cortito, me hago un autoexamen, no encuentro ningún nódulo. No hace falta que me haga la mamografía. Error. Hay que ir igual al médico a hacerse la mamografía. El autoexamen no ha disminuido mortalidad por cáncer de mama. Es importante que la paciente conozca su anatomía y está apuntado a decir, bueno, yo no tengo acceso al sistema médico, bueno, por lo menos sé cuándo acercarme si me palpo algo. Pero la paciente que se hace sus controles anuales va a poder tener el beneficio de encontrar una lesión subclínica. Lesión subclínica es lesión que no se puede palpar y esas son las que tratadas a tiempo incluso mejoran las tasas de mortalidad por cáncer de mama demostrado científicamente. ¿Mayor densidad de la mama implica mayor incidencia? Mayor densidad de la mama se considera un factor de riesgo para cáncer de mama. Hace años se discutía si era porque llegaban tarde, porque la mama era muy densa, o bien si era por una cuestión propia de la mama. Se dice que esa mama densa tiene un poco más de riesgo que la mama normal, pero a no volverse loco, ese riesgo no es demasiado alto y con un control habitual esa paciente tiene las mismas posibilidades de diagnóstico precoz. Eduardo, nos quedaron un montón de preguntas por hacerte, pero quisiera terminar con un mensaje final. Aquella mujer que no se controló, que se vaya a sacar un turno y que se haga el control. Aquella mujer que está pasando un momento difícil, ¿qué le decimos? Que tiene solución y que tenemos un montón de herramientas desde la ciencia para ayudarla. Desde la ciencia y después en lo individual, lógicamente, todo lo que haga bien a esa señora, que también lo haga.
siempre digo, en mi caso particular, la medicina cura, el arte salva. Hagan lo que tengan que hacer para que su vida sea más feliz, pero no dejen de controlarse porque la ciencia utiliza método científico. ¿Qué quiere decir? Que lo que utilizamos los médicos como tratamientos está comprobado en millones de pacientes estudiadas en la misma circunstancia. Y utilizadas esas herramientas dan altísimas chances de curación del cáncer de mama. Así que a no desesperar, consulten y vengan, que tenemos muchas herramientas para ayudar. Muchas gracias por estar con nosotros. Gracias a ustedes por la invitación. Y nosotros nos volvemos a encontrar en el próximo Mesa de Diálogo. Muchas gracias por acompañarnos.